Carta a los Hebreos, vamos al capítulo 12 de esta hermosísima carta de la palabra de Dios y leamos los primeros 3 versos del capítulo 12 de la carta a los Hebreos. Una indicación de que usted ya lo tiene, pues será que usted se pondrá de pie si no tiene ningún impedimento. Así que una vez todos estén de pie, vamos a leer la palabra de Dios. Leemos, hermanos, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Señor Dios, te alabamos y en este momento lo hacemos por tu santa y bendita palabra, Señor, que puede atravesar lo más profundo de nuestro ser y puede hablar a nuestras vidas. Te ruego, Señor, que no sea el predicador de turno que hable a esta congregación, sino que sea solamente y únicamente tu palabra, Señor, y que esto sea por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús creemos que tú lo puedes hacer. Amén. La carta a los Hebreos, pueden sentarse, hermano, fue escrita a judíos que posiblemente estaban contemplando volverse atrás. Querían volverse atrás hacia el judaísmo y hacia los rudimentos de su religión. Y esto, mis hermanos, por causa de la persecución que estaban recibiendo todos los que creían en Cristo, independientemente si usted era judío o no judío. Incluso muchos judíos tuvieron que experimentar una persecución más arrecia o arrésima, si se puede decir, porque ellos no eran bienvenidos en las sinagogas judías, no se les recibía usualmente en las casas de otros judíos, y estos hermanos, viéndose en esa situación y viéndose abrazado por la persecución en general en el mundo romano, querían abandonar su fe, querían abandonar sus creencias y querían volverse hacia los débiles, como dice la palabra de Dios, rudimento del judaísmo. Así que el autor desconocido de esta carta, una carta anónima, el autor está consciente de esta situación y exhorta a estos hermanos de varias maneras a no abandonar su fe para volverse a su antigua vida y para volverse a la religión vacía que no tiene a Dios porque no tiene a Jesucristo. Es por eso que hay un énfasis, nosotros encontramos en esta epístola, de mostrar a Jesús como el sumo sacerdote. Porque si Jesús es el sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote, entonces eso quiere decir que ya no hay más ofrenda por el pecado, primeramente, y no hay otro camino hacia Dios sino Jesucristo. Y por eso usted ve que el escritor de esta carta explica y muestra a Jesucristo como ese sacrificio magno, como ese sacrificio exaltado por encima de cualquier otro sacrificio, dígase toro, macho, cabrío,
Usted puede leer la carta, los menciona a todos. Así que esa es la intención del autor de esta carta, para poder mostrarle a los hermanos, si ustedes se van, están cometiendo el peor error de su vida, porque están abandonando la cruz de Cristo. Y es por eso que si usted se va al mismo capítulo 9 de este pasaje, versículo 27, famoso versículo conocido por nosotros, usualmente lo sacamos de contexto, encontramos que aquí dice el escritor de esta epístola: y de la manera que está establecido que los hombres, dice, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. O sea, lo que él está diciendo es verdad que todos los hombres tendrán que comparecer ante el tribunal de Cristo y nadie vive dos veces. Solamente 2 o 3 personas en la historia de la humanidad han podido lograr esa hazaña. Uno de ellos es Lázaro, que murió y el Señor lo resucitó. Y han habido unos cuantos, ¿no?, que nosotros encontramos en la Biblia. Pero esas son excepciones. Nadie vive 2 veces. De esa misma manera, Cristo no puede volver a crucificarse y volver a padecer por nosotros y volver a presentarse delante de la presencia de Dios como nuestro sumo sacerdote. Ya Él lo es. Amén. Él está sentado a la diestra de Dios. Así que todo esto nos debe de llevar a nosotros a reconocer que todo cristiano, hermanos queridos que están aquí presentes en este día, debe saber que una vez recibe al Señor como su Salvador personal, debe de tener por seguro, mis hermanos, que su vida ya no va a ser la misma. Ahora, ¿qué significa eso? El problema, hermano, está que nosotros cuando venimos al Señor, venimos a los pies del Señor, no disponemos de todas nuestras vidas en las manos del Señor, porque de la única manera que nosotros cambiamos es cuando disponemos nuestra vida totalmente, en plena confianza, en la mano del Señor. Y eso es un problema. ¿Y por qué es un problema? Porque cuando no lo hacemos así, ¿usted sabe qué pasa? Viene la persecución y estamos nosotros temblando, loco por dejar nuestra fe, loco por tirar la cruz a un lado y abandonar. Pero no tan solo eso, hermanos. Una muestra de eso, de que todavía no hemos aprendido a depositar nuestras confianzas en Dios, es que usualmente en nuestro diario vivir no le damos la prioridad a Dios en nuestras vidas. No vivimos de una manera santa ante Dios. Desconocemos muchas veces cuáles son las promesas de Dios para nuestras vidas. Hay cristianos que tienen años y años en el Evangelio y lamentablemente nunca han leído la Biblia siquiera completa. De manera que para que nuestras vidas puedan cambiar, tenemos que depositarlas ante las manos de nuestro Dios. Amén. Por eso no nos va a parecer extraño cuando nosotros tengamos que dejar las cosas de este mundo y apartarnos para consagrarnos a nuestro Dios, porque vamos a entender que ese es el llamado de Dios para cada uno de nosotros que le hemos recibido en nuestros corazones. Es por esto, mis queridos hermanos, que en este mismo lugar de la Biblia, en el capítulo 2, se le hace esa famosísima exhortación a estos judíos que dice de la siguiente manera. Capítulo 2, verso 1 al verso 3 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda
transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros, dice, si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, los apóstoles, claro está? Aquí se nos está advirtiendo, hermanos, que ¿qué pasará? ¿Qué va a suceder si después de nosotros haber recibido el pan de vida eterna, Jesucristo mismo en nuestras vidas, nos deslizamos? ¿Qué es lo que va a pasar? Este hombre dice aquí en este lugar, ¿cómo escaparemos? Es una pregunta retórica. Lo que quiere decir es que no hay escape. No hay escape para el que no está en Cristo y no hay escape para el que cree estar en Cristo y le abandona. Por lo tanto, mis queridos hermanos, la Biblia nos llama a que nosotros vivamos en luz. En el caso de estos hermanos, lo que ellos ignoraban era que por causa de su fe le iban a venir estas cosas de las cuales estamos hablando: persecución, pruebas, tribulaciones. Sin embargo, hermanos, por el hecho de que nosotros ignoremos esas cosas, no quiere decir que no van a dejar de venir sobre nosotros. Por el hecho de que nosotros no sepamos cuándo es que vienen las tribulaciones, cuándo es que vienen las pruebas, no quiere decir que no vayamos a ser tentados, no quiere decir que no vayamos a ser probados. Es por esto que el Señor le dice a sus discípulos: velad, porque nadie sabe la hora ni el día en que el Hijo del Hombre va a regresar. Como nadie sabe a qué hora es que el ladrón va a entrar a la casa. Pues si uno supiera, entonces uno estuviera esperándolo en la puerta. Hay una vecina mía que, si esa vecina fuera cristiana, su nombre es Miriam. Si esa señora fuera cristiana, yo creo que fuese la cristiana ideal. Porque ella, de que oye un ruido, me llama: vecino, tengo la pistola en la mano, ¿es usted que anda por ahí? Espérese, Miriam, cuando viene a ver, eso fue un venado, un oso. ¿Qué es lo que está pasando? Yo le digo: tranquila. Entonces uno tiene que estar percibido, porque de repente uno sabe y se le pega algo a uno. Entonces, no, asimismo la Biblia nos llama a nosotros a estar apercibidos de que en este mundo de oscuridad, en cualquier momento, podemos ser tentados a salir de la comunión con nuestro Dios. La comunión con nuestro Dios, hermano. Nosotros tenemos comunión unos con los otros, si es que la tenemos, y eso es lo que nos exhorta la Biblia a tener, solo por el hecho de que Jesucristo nos ha dado comunión con el Padre. Mire qué importante es eso. Así que es bueno que cada cristiano sepa de antemano que una vez sus pecados son perdonados por Dios, no tan solo su estatus legal o su estado legal ante Dios cambia y es hecho un hijo de luz, como dice la Biblia, es trasladado de las tinieblas a la luz admirable de Dios, sino que tiene requisitos. Tiene que vivir ahora una vida que vela. Ese es uno de los requisitos principales. ¿Y cómo velamos? Pues a través de la oración, a través de la lectura de la palabra de Dios. Yo sé que usted se lo sabe. El problema está, hermanos, con nosotros los seres humanos, es que nuestro subconsciente nos engaña. ¿Usted sabe de qué manera nos engaña nuestro subconsciente? Cuando nosotros sabemos algo, inmediatamente, la próxima vez que lo volvemos a escuchar, decimos: ya yo me sé eso. Y no le damos importancia. Es importante, hermanos, que nosotros sepamos que Dios nos ha llamado a velar. Porque si somos cristianos y no estamos velando, ni estamos viviendo de la manera que la Biblia nos manda a vivir, ¿usted sabe qué puede suceder? Puede suceder, hermanos, que nosotros, en vez de ser vistos como hijos de luz y en vez de vivir como hijos de luz,
Los otros no creyentes nos van a percibir a nosotros como una piedra de tropiezo. Y en vez de estar dando testimonio y testificando de Cristo, la gente va a decir, ven acá, pero si es para ser como un cristiano como ese, yo no quiero ser cristiano. ¿Usted lo ha escuchado por ahí? Entonces es por esto, mis hermanos, que estamos llamados a velar debidamente, a vivir de una manera que agrada a Dios. Basta ya, dice el apóstol Pablo, basta ya de hacer y de vivir como ustedes vivían en el tiempo pasado. Hermanos, yo no puedo vivir de la misma manera que vivía antes de conocer a Cristo, porque mis deseos eran de seguir las cosas del mundo. Mis deseos eran de satisfacer mi carne, de hallar complacencia en las cosas de este mundo en mi juventud. Conocí al Señor a la edad de 15 años. Luego llegué a este país cuando tenía 17 para 18. Empecé a dejar de ir a la iglesia. El peor error. Cuando usted deja de ir a la iglesia, usted deja de alimentarse espiritualmente. Y usted sabe que usted es vulnerable. Eso es lo que Satanás quiere. La Biblia lo presenta hasta como un lobo. Así como los falsos profetas. ¿Usted sabe por qué? Porque el lobo no ataca de una vez. Es uno de los animales más inteligentes. ¿Usted sabe qué hace el lobo? Espera. Pacientemente espera que la oveja se salga del redil. ¿Adivine para qué? Para jugar barajas con ella. Para comérsela, destruirla. Asimismo él está al acecho, hermano. Esperando que nosotros nos enfriemos. Esperando que nosotros no salgamos del redil para destruirnos. Usted sabe que Jesús le dijo a Pedro, mira, Satanás te ha pedido a ti para destruirte. No es para relajar contigo, es destruirte. Eso es lo que quiere hacer el enemigo. Por lo tanto, la exhortación es a que nosotros podamos mirar a la cruz de Cristo y ser alumbrados, como dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, considerando todas estas cosas, nos debemos hacer una pregunta. Entonces, ¿cómo es que debemos correr la carrera de fe? ¿Cómo es que debemos vivir? ¿Será que podemos establecer nuestros propios caminos, nuestras propias reglas? ¿Será que tal vez podemos ignorar las responsabilidades de consagración, de santidad que nosotros encontramos en la Biblia? Las demandas de la Biblia. ¿Será tal vez posible llegar hacia la meta final estando nuestra mirada puesta en el mundo? Hermano, escuche eso una vez más. ¿Usted cree que va a ser posible que nosotros lleguemos hacia la meta que es Jesucristo si nuestros ojos están puestos en las cosas del mundo? Mire, la única persona que yo he escuchado en mi vida, usted sabe lo que es un Target, ¿verdad? Bueno, el supermercado Target. Levanten la mano todos. Vamos a ver quiénes están despiertos aquí. Levanten la mano. No, a cualquiera este calor le da sueño. Yo sé, no se preocupe. ¿Cuántos han ido a Target aquí? Todos. Target, ese símbolo de Target es un tiro al blanco. ¿Ok? Yo nada más he escuchado de una sola persona que no sabía tirar y que le tiró al blanco y le dio medio a medio. Y fue el hermano Franklin. El hermano Franklin, después le va a hacer esa historia, trabajaba en la embajada americana. Y la primera vez me contaba él que fue que tiró con una pistola. No fue si fue con un rifle o una pistola, no sé qué fue. Una escopeta. Y había una competencia y lo invitaron a él también porque él trabajaba allí en aquel lugar. Adivinen qué. A Franklin lo declararon francotirador. La primera vez que había usado una pistola. Bueno, hermanos, eso no pasa todos los días, pero tampoco pasa con el cristiano. No es verdad que si usted no está apuntando para donde Cristo, que usted va a llegar a donde Cristo cuando se acabe todo. Eso no es verdad. Así que nosotros debemos preguntarnos cómo es, Señor, que debemos correr la carrera de la fe. Y ese es el título de nuestro sermón el día de hoy.
Así que, hermanos, lo primero que nosotros vemos aquí en este pasaje que hemos leído del capítulo 12 es que nosotros debemos de correr la carrera considerando el ejemplo de los que nos precedieron. El ejemplo de todos esos hermanos fieles a Dios que se nos presentan en la Biblia y de los cuales el autor habla en el capítulo 11 de su epístola. Este capítulo 11 de la epístola es una especie también de carta de animación. Él quiere animar a los hermanos a que vean el ejemplo de todos estos cristianos que se encuentran en este pasaje conocido como el Salón de la Fe, para que ellos sepan que los cristianos no tan solo viven de bombos y platillos, sino que los cristianos también sufren, pasan persecuciones en sus vidas, y le presenta un sinnúmero de personas, empezando desde Enoc, o de Abel podríamos decir, y Enoc, que dice que caminó con Dios 300 años. Hermanos, se nos hace difícil a veces mantener los ojos abiertos en el templo. Por 45 minutos este hombre caminó con Dios 300 años de su vida. Y si la Biblia lo dice, usted sabe que es lo único que la Biblia dice de él, a pesar de mencionar su hijo. Es porque es así. Se nos dice esto de este hombre y se nos hablan de otras grandes hazañas que lograron los hermanos del Antiguo Testamento que creyeron y que pusieron su fe en Dios. Así que la Biblia nos presenta a todos estos ejemplos para que de igual manera nosotros seamos animados a no descarrilarnos, a no salirnos del camino de la fe. Amén. Por eso, mis queridos hermanos, él les dice, porque muchas veces cuando leemos este pasaje del capítulo 11, que hablamos del Salón de la Fe, presentamos a estos hermanos como héroes que eran a prueba de balas, y no es así. Mire lo que el escritor dice en el versículo 36 hasta el versículo 38 del capítulo 11 de Hebreos. Mire lo que él dice, mire, vaya conmigo allí. Dice: después de que dio una lista de hombres que hicieron cosas magníficas, David, que Moisés, que Abraham, que dejó sus padres y su parentela a irse a una tierra que un Dios desconocido le había dicho. Después de decir todas estas cosas, dice, y otros, dice, vean lo que dice, experimentaron vituperios y azotes, y más de estos, prisiones y cárceles. Dice, fueron apedreados, fueron aserrados, cortados por la mitad, posiblemente el mismo profeta Isaías. Dice, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de pieles de cabra, pobres, eran pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, no tenían ni una morada fija, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hermanos, nosotros somos privilegiados. No tan solo por la abundancia de cosas que tenemos. Escuchaba a un hombre, se me olvidó su nombre ayer, y él decía, cuando tú te levantes, siéntete contento, decía él, mírate al espejo y siéntete contento. ¿Tú sabes por qué? Porque de seguro que tú tienes una camiseta y un pantalón. Y tú sabes que saliste sin ello del vientre de tu madre. Hermanos, si nosotros miramos el ejemplo de estos hermanos y la vida de estos hermanos, nosotros somos más que bendecidos. Es por esto que nosotros debemos de darle no tan solo gracias a Dios por la libertad que nos da de reunirnos como cristianos todos los domingos y toda la semana en la célula, pero también de darle gracias a Dios por todas sus provisiones para nosotros.
Así que debemos de correr la carrera, mis hermanos, de fe, mirando el ejemplo de estos hermanos, mirando las cosas que ellos también padecieron, porque no somos los únicos que padecemos. Y el problema con las tribulaciones y con las persecuciones de la vida, que ya le mencioné, es que ellas vienen de manera repentina. Y nosotros podemos estar muy felices ahora mismo, en este momento, y de repente nos sobreviene la misma hermana, y discúlpeme que la mencione, la hermana Evangelina, que venía camino a la iglesia a adorar a Dios, y de repente le sobrevino una noticia trágica de la muerte y el fallecimiento de su hija. Nosotros, hermanos, pasamos estas cosas por alto en el momento, porque estamos todo bien, la nevera está llena, tengo el cheque de pagar la renta, tengo gasolina en el vehículo, tengo $200, $300 en el bolsillo. Si me falta algo, acudo a los cupones del gobierno. Nada de eso está mal, hermano. Pero lo que pasa con eso es que perdemos el enfoque. Cuando enfocamos nuestra vida en esas cosas y no en el camino de la fe, ni en lo que nos va a tomar o en lo que cuesta ese camino, en las cosas que se nos van a presentar mientras estemos corriendo la batalla, la carrera de la fe. Así que debemos de mirar a estos hermanos, este ejemplo, pero también, hermanos, basándonos en este ejemplo de estos hermanos creyentes, debemos de correr la carrera de fe, escuche bien, con consistencia. Nuestros hermanos, si algo usted ve en los hermanos de la Biblia, es que aún ellos atravesando pruebas y dificultades, ellos seguían confiando y seguían creyendo en su Dios. Qué hermosa la expresión del profeta Habacuc. Óigame, aunque todo falte, yo con todo estaré alegre en mi Dios. Esa debe de ser nuestra actitud. Estamos llamados a seguir a Dios y a vivir para Dios consistentemente, de forma consistente. Mire conmigo segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 11, dice el apóstol Pablo, palabra fiel es esta, dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Yo sé que usted ha escuchado esto muchas veces, pero esta carrera, mis queridos hermanos, esta carrera que ustedes están corriendo y que estamos corriendo, no es una carrera de velocidad, es una carrera de, dígalo usted a ver si es verdad que usted se acuerda, de resistencia, como el cuento de la tortuga, que se reunieron los animales del campo y estaban buscando la persona más, el animal más resistente de toda la selva. Y unos votaron por el ratón y así sucesivamente, hasta que al final allá el león, el rey de la selva, dijo, no, espérate, el animal más resistente es la tortuga. Y dice que cuando enviaron a la tortuga a probar su resistencia, hacían ya 2 semanas que la tortuga había salido. Y el león estaba preocupado y dice, óyeme, mandó al lobo, le dice, oye lobo, chequéate a ver dónde que está la tortuga, porque ya hacen 2 semanas y no sabemos nada de ella. Y de allá voció la tortuga, como decimos nosotros los dominicanos. Espérate que ahora que yo me estoy preparando para salir. Es el tipo de resistencia que nosotros necesitamos. A pesar, hermanos, a pesar de lo que venga, nosotros debemos de decir, como dijo Daniel y como dijeron aquellos jóvenes, óyeme, aunque nuestro Dios no nos libre de tu mano, nosotros vamos a seguir confiando en Dios. Aunque venga lo que venga, nosotros vamos a seguir fieles a Dios.
Y usted sabe por qué eso es posible, porque la gracia de Dios está en nosotros. Porque la gracia de Dios nos fortalece a nosotros, hermanos, para nosotros poder correr esta carrera con consistencia y con perseverancia. Usted sabe que una de las doctrinas, y aquí quiero que usted preste un poquito de atención, una de las doctrinas más importantes de toda la Biblia, escuche bien, de toda la Biblia, dicen los teólogos, es la doctrina de la perseverancia de los santos. Así como la doctrina de la permanencia de la salvación es importante, ellos dicen, la doctrina de la perseverancia de los santos es probablemente más importante. ¿Por qué? La perseverancia de los santos dicta que todo aquel que es salvo, una muestra de eso es que va a perseverar en el camino. No tan solo va a dar fruto, no estamos hablando, y el perseverar es dar fruto, ¿ok? Pero va a perseverar en el camino del Señor. Y eso es así. Mire lo que dice el apóstol Pablo en la carta a Colosenses capítulo 1, versículo 21. Vean conmigo, dice, y vosotros también que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Hasta ahí estamos bien. Pero mire lo que él dice ahora, versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros. Todas estas verdades del sacrificio de Jesucristo y de la reconciliación con Dios se confirman en nuestra vida, escúchelo bien, hermanos, si en verdad estamos fundamentados en la fe. Es por esto que el mismo apóstol Pablo le dice a los Corintios en su primera carta, capítulo 15, versículo 1 y versículo 2, le dice, además, hermanos, declaro el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo. Si no creísteis en vano. O sea, no es Merlin Ismael García que se está inventando esto. Es la palabra de Dios que dice que si nosotros no perseveramos en el evangelio, en la gracia de Dios, entonces hemos creído en vano. Así que para correr esta carrera nosotros necesitamos persistencia en la palabra de Dios. Necesitamos perseverancia, hermano, en las doctrinas de la gracia de Dios, en nuestra fe, mis queridos hermanos. Bueno, usted me preguntará, pero está bien, pero ¿y qué es lo que yo tengo que hacer entonces? ¿Qué hago yo, hermano, si yo tal vez soy débil? Si yo tengo muchas debilidades. Óigame. ¿Usted quiere saber algo? ¿Usted sabe qué? Todos los cristianos, absolutamente todos, tenemos debilidades. Todos. No hay uno solo que no tenga debilidades. Todos. Por eso dice la Biblia en esta hermosa carta de Colosenses, a la que estábamos aludiendo recientemente. Dice la Biblia allí en aquel lugar, en el capítulo 1, versículo 11, hermano, hermosísimo, apréndaselo de memoria. Dice, fortalecidos con poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Fortalecidos con poder.
¿Usted sabe de quién va a venir su fortaleza? De Dios, de Jesucristo mismo. Por eso la Biblia nos llama a que nosotros entendamos que es de Él que viene nuestra fuerza, que es por Él que nosotros podremos permanecer y podremos correr esta carrera de fe. Por eso en el capítulo 11 se habla de estos hermanos como que ellos veían todas estas cosas y la abrazaban, pero no la alcanzaron. Pero en Cristo nosotros alcanzamos todas estas promesas, se nos dan. Y por eso el Señor Jesús le dice a sus discípulos: óiganme, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese es el que agrada a Dios. Pero en el versículo, en el capítulo 5, Él le dice a ellos: separado de mí, ustedes nada van a poder hacer. Juan 15:5, separado de mí nada. Por eso es que el mismo apóstol Pablo, hablando a los filipenses, le dice: hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted sabe que eso es una verdad. Eso es una verdad. Cuando usted se encuentre en cualquier problema o en cualquier situación, recuerde que Cristo lo fortalece. Cuando usted no sepa qué hacer en este caminar, porque muchas veces usted no va a saber qué hacer, sepa que Cristo lo fortalece. Hablamos hace unas semanas atrás del Salmo 23. Este salmo es hermoso. A mí me encanta. Aunque nosotros no lo decimos tanto porque lo conocemos. Dice verdades, hermanos, que si nosotros en verdad la llevamos a nuestro corazón, nada nos va a hacer mover. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios es nuestro pastor. Y dice allí el salmista en el último versículo del Salmo 23, que él está convencido que el bien y la misericordia le seguirán todos los días de su vida. Y por eso dice: en la casa de Jehová moraré por largos días. Y hablamos de eso, ¿no? Y interesante que él dice: me van a seguir el bien y la misericordia todos los días, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Que me llama a mí a la atención, porque él dice: por causa de la misericordia de Dios, por causa del poder de Dios, por causa de la fortaleza de Dios, yo quiero estar en su casa. Por causa de la gracia de Dios, yo quiero morar en su casa, y no un día, todos los días de mi vida. Cuando usted entiende que es verdad, no es mentira, Dios quiere el bien para usted, y Dios haya escrito el bien para usted. Y una vez usted conoce a Jesús, usted sabe que no hay mayor bien que ese es el bien de nuestras vidas en este mundo, que no hay nada que pueda satisfacer nuestro ser mejor que como lo hace nuestro Señor Jesucristo. Por eso cantamos del agua viva. Él es el pan de vida. En Él nuestros vasos vacíos, nuestras vasijas, encuentran plenitud. Encuentran, para lo que hablan en inglés, fulfillment. Plenitud en Cristo, el agua viva. Es por esto, hermano, que perseverar en la fe significa nada más y nada menos que estar convencido en que Dios hará todo lo que Él ha prometido por nosotros. No lo crea porque yo se lo estoy diciendo. Créalo porque la Biblia se lo dice. Amén. Una de las cosas, hermano, que Él ha prometido es que Él va a caminar con nosotros cada paso. ¿Ya? Eso nos garantiza ahí ya, hermano, nuestra batalla está ganada. Ahí, en esa precisa verdad. Isaías 41:10. Apúntelo si usted quiere por ahí. Apréndaselo, memoríceselo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra
de mi justicia. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, porque yo estoy contigo, dice Dios. Una señal que buscaban las personas que estaban pendientes a lo que decían los profetas era esa palabra con la que empieza Isaías: no temas. Cada vez que Dios usualmente da una profecía, usted va a escuchar esa palabra: no temas. Y esa palabra solamente la pueden entender aquellos que son llamados por Dios, porque son las que la reciben en su corazón. Así que, hermano, no temas, que Dios está contigo en este caminar. Si tú has tenido debilidad, no temas, Dios te va a fortalecer. Si tú has flaqueado, mi hermano, no temas. El Señor te va a dar las fuerzas que tú necesitas. No temas. El Señor está con nosotros, hermanos. Y nada gusta más a un verdadero cristiano, que buscar y hallarse a sí mismo caminando y corriendo la carrera de la fe con determinación y perseverancia. Nada le va a gustar más. Y de ahí es que se deriva la doctrina de la perseverancia de los santos. Porque usted entiende, bueno, yo soy inútil tal vez, pero Dios me ha mandado a perseverar. Y Él es fiel y Él no se puede negar a sí mismo. Pero también nos ha mandado a vivir con paciencia, hermanos. Y este es nuestro último punto. Es en este mismo lugar, Hebreos, capítulo 10, de Hebreos, versículo 36, que el escritor de esta carta, a mí siempre me gusta, casi me confundo, digo el apóstol Pablo, pero no sabemos quién la escribió, pero el escritor de esta carta dice: no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. Es necesaria. No hay un cristiano, amigo mío, que está aquí en este lugar el día de hoy, que pueda vivir la vida de fe sin haber desarrollado la paciencia. Y la paciencia, ustedes saben cómo es que se desarrolla, y se lo voy a decir. Por eso él dice aquí: nos es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Interesante y hermosísimo este pasaje, y lo podríamos seguir leyendo, pero por causa del tiempo vamos a dejarlo hasta ahí, ¿no? Según yo busqué la definición de paciencia, porque a veces no comprendemos qué es lo que significa. Según el Nuevo Diccionario de la Biblia, Diccionario Ilustrado, la palabra paciencia, escuche bien si usted no lo sabía también, implica, dicen ellos, sufrir circunstancias adversas esperando, pero de una manera voluntaria y no por mera necesidad. O sea, nosotros sufrimos circunstancias adversas en la vida y lo hacemos de una manera voluntaria. Ellos dicen: esto es paciencia. De esta es la paciencia que habla la Biblia. Cuando usted puede sufrir y entender que Dios está allí con usted y que usted va a sufrir porque Dios le ha dado la oportunidad de padecer de los sufrimientos de Cristo también, y porque Dios ha prometido que va a caminar con usted. Entonces ellos dicen: esa es la paciencia de la que habla la Biblia. Vengan las pruebas, vengan las circunstancias, vengan las debilidades, vengan los tropiezos, vengan las fallas, los errores. Vamos a tener paciencia. Paciencia. Siempre escucho que a los pastores se les dice que una señal, a los pastores nuevos que están aspirando al ministerio, que una señal verdadera de que ha sido llamado por Dios es que por más que quiera y por más que lo intente, internamente hay algo que no le permite volverse atrás y hacer cualquier otra cosa.
Es como si su vida no tuviera sentido fuera del ministerio. Eso le dicen a los pastores: mira, así tú sabes. Tú no vas a escuchar una voz audible de Dios que te va a decir: te he llamado a ser pastor en tal lugar. Eso es muy improbable. Aunque no hay nada imposible para Dios. Pero dice, tú vas a tener una convicción que tú no la vas a poder cambiar por nada en el mundo. Usted sabe, mi querido hermano, que lo mismo sucede con el cristiano verdadero. Usted sabe que lo mismo sucede con el cristiano verdadero. El cristiano verdadero, por más que intente mirar hacia atrás y dejar la cruz a un lado, no puede. Es imposible. ¿Cuántos aquí levantan la mano y dicen: yo he querido tirar la toalla muchas veces, pero no he podido? Es imposible. Yo lo entiendo, querido hermano que está aquí. Porque cuando usted prueba lo que Jesucristo da, y usted sabe que en ningún otro lado usted lo puede encontrar, es imposible mirar atrás. Es imposible dejar la cruz de Cristo. Por eso cuando nosotros vemos personas que viven la vida de fe como si nada, usualmente pensamos en ese pasaje de Isaías capítulo 8 versículo 20, que dice: a la ley y el testimonio, si no fuera así, entonces no le hubiese amanecido. Vemos personas, porque está bien batallar y tener debilidades y pruebas. Eso nos viene a todos los creyentes. Pero cuando usted ve personas que no tienen ningún problema, viviendo sin nada que le identifique como un cristiano y constantemente haciendo y buscando las cosas del mundo, es probable que no le haya amanecido. Porque es que cuando usted, una vez más, prueba, de su interior corren ríos de agua viva. Hay mucho que nosotros podemos decir acerca de la paciencia. La paciencia produce esperanza en nosotros. Romanos 15, 4 al 6, lo puede anotar por ahí, léalo en su casa, nos habla de que las cosas que se escribieron antes se escribieron por nosotros para nuestra enseñanza. Adivine para que, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Eso es lo que busca la paciencia, tener esperanza. Usted sabe que, y aquí terminamos, usted sabe que cuando el Señor hablaba con sus discípulos, y escuche bien, antes de ser entregado en manos de los romanos, Jesús le dijo a sus discípulos que le preguntaron cuáles iban a ser las señales antes del fin. Y ellos le decían: Señor, ¿pero qué acontecerá? Y el Señor le dijo: bueno, habrá terremotos en diversos lugares, habrá guerra, rumores de guerra. Muchos de ustedes serán perseguidos. Pero le dijo a ellos, esto fue lo importante que les dijo a ellos, y con eso cerró. Lucas 21, 18 al 19, usted lo puede buscar. Le dijo a ellos, hermanos, vamos ahí todo, ¿ok? Vamos a ver quiénes están aquí conmigo. Lucas, vaya Lucas, capítulo, ¿cuál capítulo dije? 21, estamos despiertos. ¿Qué versículo dije? 18, así que yo voy a probar a ver los guerreros de verdad. 18, leemos 18 y 19, dice: cuando él le dijo todas estas cosas van a sucederle a los cristianos y que iban a ser entregados a tribunales y demás, y que iban a padecer por su nombre, le dijo a ellos, versículo 18, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, hermanos. Versículo 19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. En este camino de la fe, en esta carrera de la fe,
La paciencia es indispensable. Esto nosotros aprendemos acerca de estos grandes hombres que aparecen en este pasaje conocido como el Salón de la Fe, y que estaremos continuando la semana que viene. Termino con una anécdota. Se dice que una madre soltera le explicaba, y los músicos pueden ir subiendo. Se dice que una madre soltera le explicaba a su hijo este pasaje de Hebreos capítulo 11. Y dice que le hablaba de esta gran lista, esta lista hermosa de estos héroes de la fe. Y cuando terminaron de meditar en la palabra de Dios, escuche bien, la madre le pregunta al hijo: ¿qué aprendiste, hijo mío? El hijo le dijo: mamá, aprendí que esta lista está incompleta, no está terminada, le dijo el hijo a su mamá. Y le dice: hijo mío, ¿pero por qué piensas eso?, le dice la madre a su hijo. Le dice: mamá, porque tu nombre no está allí. Esa lista está incompleta porque su nombre todavía no está allí. Guerreros de la fe. Vamos a orar. Señor Dios, te adoramos. Te bendecimos, oh Dios. Tú eres bueno, Señor. Para siempre es tu misericordia y tu verdad. Y tu Espíritu Santo, Señor Dios, no nos lo confirma, Señor. Tu Espíritu Santo nos lo confirma todos los días de nuestras vidas. Señor, estando nosotros débiles, estando nosotros fuertes o animados, nosotros podemos contar con que tú estarás con nosotros, porque eso dice tu palabra, oh Señor. Tú estarás con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta el fin del mundo, y un pelo de nuestra cabeza no perecerá. Te damos gracias por tu palabra. Oh Señor, ayúdanos a seguir corriendo esta carrera de la fe y hacerlo con perseverancia, con determinación y con paciencia. Y si hay alguien en este lugar, oh Dios, a quien tú estás llamando a correr también esta carrera con nosotros en este lugar, Señor, inquieta su corazón en este día para que reciba a Jesucristo en su corazón como su Señor y Salvador. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Vamos a cantar.